Buenas tardes, en el día de hoy vamos a estudiar la parábola del grano de mostaza. Entonces primero le pedimos al Espíritu Santo que revele esta palabra a nuestras vidas y que la recibamos en el Espíritu para que nuestras vidas sean cambiadas y podamos vivir el reino del cielo aquí en la tierra. Bueno, la parábola dice así, esta la encontramos en Marcos 4 del 30 al 34. Dice que el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Recordemos que la semilla de mostaza es la semilla más pequeñita de todas las semillas, pero que una vez sembrada crece y se hace el árbol más grande del huerto. El huerto es el jardín de Dios. Entonces echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden refugiarse bajo su sombra y hacer nido. Entonces ya sabemos que la semilla es la palabra de Dios, recordémoslo, ya lo habíamos aprendido, la semilla es la palabra de Dios. La semilla de mostaza entonces quiere decir que es la palabra de Dios sin dar fruto, la palabra de Dios sin ponerse por obra, por eso es la más pequeñita de todas las semillas. Pero cuando se siembra, se vuelve la más grande. Entonces, a medida que nosotros recibimos la palabra de Dios, la ponemos por obra, la creemos y obedecemos. Recordemos que todas las promesas de Dios traen un condicional. Cuando obedecemos, automáticamente se hacen un árbol grande. ¿Por qué? Porque empieza a crecer el reino de Dios en nuestra vida. Recordemos que esta palabra es una comparación entre el reino de Dios y la semilla de mostaza, el grano de mostaza. Cuando no estamos viviendo el reino de Dios, es el grano más pequeño. Pero cuando es sembrado, crece y se hace el árbol más grande y frondoso. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Cuando nosotros la recibimos en el Espíritu, cuando la ponemos por obra, cuando la obedecemos, automáticamente se vuelve el árbol más grande. ¿Eso qué quiere decir? Es el reino de Dios. Empezamos a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Eso quiere decir. Incluso podemos ver, cuando Dios dice que es una comparación, podemos ver que en la palabra incluso Jesús decía, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, todo el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de paz y gozo. Dice en la palabra de Dios, dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dice la palabra de Dios, mi Padre dice que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Eso dice en Romanos 14:17, justicia, paz y gozo. ¿Qué quiere decir? Que cuando dice que todas estas cosas os serán añadidas, quiere decir es que es la prosperidad, la salud, el amor, la unidad, la paz, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Ese es el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas, justicia, paz y gozo, os serán añadidas. Entonces, si nosotros estamos enfermos, no tenemos paz ni gozo. Si sufrimos un accidente o nos atracan, no tenemos justicia, ni paz, ni gozo. Cuando no tenemos para la comida, cuando no le podemos dar a nuestros hijos lo necesario, cuando vivimos en discordias en el hogar, en disensiones, en divisiones, no hay justicia, ni paz, ni gozo. ¿Qué quiere decir? Que no estamos viviendo el reino de Dios. No estamos viviendo el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa semilla es la semilla de mostaza. Aún no es ese árbol, porque no estamos recibiendo las añadiduras. ¿Y por qué? Porque resulta que el reino de Dios es un privilegio que se gana. El reino de Dios es un privilegio que se gana. ¿Y cómo se gana ese privilegio?
en fe y en obediencia. En fe y en obediencia. Cuando Jesús decía, eres sano, levántate y anda, eres libre. Si alguna de esas personas a las cuales les dijo esas palabras hubieran dicho, no, pero no ve que no me he tomado la pasta de hoy. No es que no vino el vecino que sabe echar demonios, entonces pues, ¿cómo voy a ser libre? Si alguna de esas personas no hubiese creído, el reino de Dios no hubiera llegado a sus vidas. ¿Por qué? Porque no hubieran vivido en justicia, paz y gozo. No hubiesen recibido porque no creyeron. Cuando Jesús le dijo a los 10 leprosos, cuando Jesús le dijo a los 10 leprosos, preséntense al sacerdote, ellos le dijeron de lejos, Jesús, sánanos, porque ni siquiera se acercaron a Jesús. Jesús tampoco fue a donde ellos. Jesús los escuchó y les dijo, preséntense en donde el sacerdote. ¿Qué quiere decir preséntense en donde el sacerdote? A un leproso en esa época. Todo leproso, cuando era sano, se tenía que presentar donde el sacerdote, porque el sacerdote era el que certificaba su sanidad. Cuando Jesús les dijo, preséntense al sacerdote, ellos aún tenían lepra. Fácilmente pudieran haber dicho, pero ¿para qué nos vamos a ir a donde el sacerdote si todavía tenemos lepra? Esperemos a que nos sanemos y vamos. No, ellos obedecieron y creyeron y fueron sanos. Lastimosamente de los 10, solo uno se devolvió a testificar, a darle gloria y honra a Dios. Y ese uno fue salvo. 10 fueron sanos y libres de la lepra. Pero de los 10, uno fue sano, libre y salvo. ¿Cuántos de nosotros perdemos sanidad por incredulidad? Perdemos sanidad, liberación por desobediencia. Y aún peor, perdemos la salvación por desobediencia, por incredulidad y porque no le damos la gloria y la honra a Dios. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios que Jesús estableció aquí en la tierra. Lastimosamente, si vamos a ver, hoy en día se ve todo lo contrario. Hoy en día se ve enfermedad, se ven robos, se ve escasez, se ven homicidios, suicidios, se ve opresión, depresión, angustias, divorcios. O sea, se ve todo lo contrario del reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Dios no está establecido aquí en la tierra. ¿Pero por qué no se ha establecido? Decía Pablo, el reino de Dios no está ni aquí ni allá, está en medio de nosotros. Entonces, con todas estas cosas que están pasando hoy en día en Colombia, en la humanidad, y se está viviendo lo contrario, ahí es donde uno dice, pero entonces, ¿cómo puedo decir que el reino de Dios está en medio de nosotros si lo que yo vivo no es el reino de Dios? Porque no vivo ni en justicia, ni en paz, ni en gozo. Vivo en luchas. ¿Por qué? Porque no le creo a Dios, porque no le obedezco a Dios y porque no soy justa con Dios. Por eso no vivimos el reino de Dios aquí en la tierra. Recordemos el Padre Nuestro, que es una oración, es lo que Jesús nos enseñó a orar, es el Padre Nuestro. Lastimosamente lo convertimos en rezos, en repeticiones vanas. Pero si nosotros miramos, el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El reino de Dios, cuando Jesús murió, cuando Jesús bajó, el reino de Dios bajó. Pero ese reino de Dios se establece en la medida que nosotros creamos. El reino de Dios se establece en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en la medida que obedezcamos, que cumplamos los mandamientos. Ahí es donde se establece el reino de Dios y su justicia. Entonces, por eso es que vemos ahorita enfermedades, cantidad de cosas que se están viendo hoy en día. No es porque Dios sea mentiroso,
ni porque la palabra de Dios no sea verdadera, sino porque no estamos siendo obedientes y tampoco estamos creyendo en la palabra de Dios, no lo estamos poniendo por obra, no le estamos dando la gloria, la honra a Dios, no le estamos dando el primer lugar. Jesús no nos dijo a nosotros el Padre Nuestro porque sí, si nosotros estudiamos el Padre Nuestro, es una oración poderosa, es de liberación, es de sanidad, es de restauración, es de restitución, es de abundancia, o sea, es una palabra poderosa, pero ni siquiera el Padre Nuestro lo reclamamos, ni siquiera la sabemos orar, la rezamos, no sabemos ni siquiera qué significa. Venga a nosotros tu reino. Cuando yo estoy diciendo venga a nosotros tu reino, es Señor, dame tu prosperidad, dame tu abundancia, dame tu salud, dame tu libertad, porque eso es lo que hay en el reino de Dios. Eso es lo que hay en el reino de Dios, porque se hace en mi vida como en el cielo, se hace en mi casa como en el cielo, se hace en mis hijos, en mi familia como en el cielo. Eso es establecer el reino de Dios, pero de nada nos sirve reclamar y repetir la oración con fe, creyendo, con poder, si no le obedecemos a Dios. Recordemos, vamos a volver a recordar Primera de Corintios 6 del 9 al 10. Ya la habíamos leído, pero la vamos a volver a recordar, porque lastimosamente lo que Dios nos dice o lo que Dios nos corrige se nos olvida. Las promesas no las olvidamos, pero lo que nos dice que debemos hacer para que esas promesas se cumplan se nos olvida. Y dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, no heredarán el reino de Dios los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales de toda clase, ni los ladrones, ni los explotadores, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los estafadores. ¿Ahora entienden por qué el reino del cielo no se establece en nuestras vidas? Por esto. Por esto. Si Dios nos dice que debemos cambiar, no podemos esperar. Así como nosotros no premiamos a nuestros hijos cuando hacen lo malo, nosotros no podemos esperar que Dios nos premie cuando hacemos lo malo. Es un privilegio que se gana en obediencia y fe. Si nosotros creemos que hay un reino que podemos heredar, un reino donde hay gozo, paz, abundancia, prosperidad, libertad, amor, donde hay todo lo mejor, y creemos en su palabra que es un reino que nos pertenece y que lo podemos heredar, obedecemos su palabra, ponemos por obra su palabra. Entonces ahora sí entienden por qué definitivamente aún se ve todas las cosas terribles que se ven. No es hablar de Dios, no es estar con una vieja Biblia debajo del brazo. No, es cambiar, es tomar conciencia y es de verdad desear a Dios con todo nuestro corazón. Es desear tener que nuestra vida cambie. Es desear obedecerle, agradarle. Cuando nosotros deseamos agradarle, cuando nosotros le decimos, Señor, muéstrame lo malo que hay en mí para que pueda cambiar. Quiero agradarte, quiero que mi vida te haga sonreír. Estamos llamando ese reino, estamos deseando ese reino y Dios nos ayuda, tenemos debilidades, sí, Dios lo sabe, pero Él se fortalece en nuestras debilidades. Pidámosle, dice, pide y se os dará, buscad y hallaréis. Pidámosle que nos ayude a cambiar, pidámosle a Dios que nos renueve, que nos restaure, que nos cambie. Y Él lo va a hacer. Él nos ama con todo su corazón. Por eso nos da todas estas bendiciones. Yo les aconsejo que empiecen a leer el Nuevo Testamento, los Evangelios. Ahí Jesús en vida, con su ejemplo nos enseña la vida que Dios quiere que llevemos.
No es lo que no es nuestro reino, no son nuestras pasiones, no son nuestros deleites, no son nuestros anhelos, no es lo que nosotros queramos hacer, sino lo que Dios quiere que hagamos. Ahí es donde el reino de Dios se empieza a establecer. Nuestras vidas empiezan a cambiar. Entonces, si vamos a la parábola, dice que esa semilla crece y se hace el árbol más grande y más frondoso. ¿Qué quiere decir? Que es tan grande el reino de Dios en nuestra vida que automáticamente cobija a nuestras familias. Cubre a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras familias. No significa que a causa de nosotros, de que nosotros hayamos recibido a Dios y le hayamos creído, entonces, y le hayamos obedecido, entonces nuestras familias son salvas. No, porque la salvación es individual, es personal. Pero sí sabemos que a causa, esa sombra es tan grande, como lo dice la parábola, es tan grande esas ramas que hacen sombra, cubren. Y hasta los pájaros pueden hacer nido. Es bendición. Cuando nosotros de verdad creemos y queremos que el reino de Dios establezca nuestras vidas, tenemos una cobertura maravillosa, que es la cobertura del Espíritu Santo. Es la cobertura que todo mundo necesita, porque ¿quién no necesita de Dios? Los invito a querer que sus vidas cambien, a querer vivir el reino de Dios aquí en la tierra, porque el reino de Dios y su justicia se vive aquí en la tierra. Así como el reino de Satanás se está viviendo lastimosamente en la tierra, también el reino de Dios. Por eso ustedes ven muchas personas sanas en campañas, en congresos. Hay muchas personas sanas. Lastimosamente no es la cantidad que debiera ser, porque no todos ni creen ni obedecen. Muchos pueden creer, pero no obedecer. Pero no es de Dios que vivamos como se está viviendo hoy en día, en perdición, en enfermedad, en angustia, en opresión. No es de Dios. Debemos establecer el reino de Dios en nuestras vidas y en nuestras casas, para empezar a ver los cambios, para empezar a ver que ese árbol crece y da fruto, y fruto en abundancia, que son las bendiciones de Dios, porque Él dice, todas estas cosas os serán añadidas, todas. Él quiere todo y lo mejor para sus hijos. Así como nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, así nuestro Padre Celestial que está en los cielos sabe darnos buenas cosas a nosotros. Entonces, espero que esta palabra les haya llegado al espíritu y que de verdad empecemos a desear vivir el reino de Dios, a desear. Cuando lo deseamos podemos empezar a cambiar. Entonces oremos. Padre amado, pongo a todas y cada una de las personas que están escuchando esta prédica, Padre, las pongo en tus manos, Señor. Pongo a sus vidas, sus familias, sus trabajos, su salud y sus proyectos, las pongo en tus manos, Señor, para que seas tú revelándote a sus vidas, para que seas tú creciendo en nosotros, para que menguemos nosotros y crezcas tú, Padre amado, para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, que tu reino se establezca en medio de todas y cada una de estas personas, que se haga en cada una de estas personas, en cada una de estas familias, como en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que tu propósito, tu diseño y tu voluntad se establezca y se cumpla, Padre, para que crezcamos, Señor, para que vivamos las promesas, Señor, para que no se queden en promesas, sino que sea palabra viva y eficaz, Señor. Tu palabra no vuelve vacía. Nunca tu palabra vuelve vacía, Señor. Declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que el reino de Dios se establece aquí en la tierra. El reino de Dios se establece en Colombia. El reino de Dios se establece en todas y cada una de estas familias que puedan estar viendo este video. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias.